Ok, jóvenes. Bueno, continuando con la parte del análisis de la reducción de pérdidas cuando se mejora el factor de potencia, vimos ya la parte de ahorro en cables, que todo fue por el hecho de que se reduce la corriente y se disminuyen las pérdidas por efecto Joule al haber menos corriente. Bueno, la otra parte en la que impacta el corregir el factor de potencia pues sería en el transformador. Por lo siguiente, bueno, de igual manera, al aumentar la corriente debido a un bajo factor de potencia, pues las pérdidas por efecto Joule también se dan en una máquina eléctrica como un transformador, pero también se presentan pérdidas magnéticas. Las pérdidas que en algún momento ustedes ya vieron, que son las pérdidas de histéresis, varían conforme varía la corriente. Entonces, yéndonos a la fórmula más básica de eficiencia de cualquier máquina, pues es salida entre entrada, teniendo en cuenta que la entrada sería la salida más las pérdidas. Si yo traslado esto a una fórmula de potencia, bueno, pues la potencia de salida se calcularía, como ya sabemos, V por I por el FP. Entonces esto es salida. Aquí abajo es la misma parte de salida, pero las pérdidas que yo tengo en un transformador o en una máquina eléctrica serían las pérdidas magnéticas que se presentan en el fierro y las pérdidas en el cobre que se presentan en los devanados que tiene esa máquina eléctrica, que vendrían a ser las pérdidas por efecto Joule. Entonces, de aquí lo que nos interesa es determinar estas pérdidas para poder hacerlas posteriormente energía y luego calcularlas económicamente. La fórmula para calcular las pérdidas totales, estas dos de aquí, sería pérdidas en el fierro más pérdidas en el cobre por los kilowatts que tenga la carga que yo tengo conectada entre los kilowatts a plena carga que puede entregar el transformador al cuadrado. Ok, ¿de dónde sacamos estos valores? Bueno, en esta gráfica que se presenta aquí, yo aquí lo que está graficado son de manera logarítmica las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el fierro. Aquí, dependiendo de el material que se utilice, es la curva que se utiliza. Nosotros normalmente vamos a utilizar la gráfica que está con el número 3 porque es las máximas pérdidas que puede presentar tanto en el cobre como en el fierro. Si se fijan aquí, yo tengo graficado pérdidas en watts, 100, 1000, 10.000, etcétera. Cada una de estas rayitas, pues aquí sería 100, 100, 200, 300, etcétera, ¿no? 1000, 2000, 3000, en fin, hasta llegar a 10.000. Entonces, lo que voy a ubicar aquí abajo es el valor de mi transformador. En kVA es un transformador de 100, de 200, de 300, de 400, de 500. Me ubico aquí en la línea y digo, bueno, pues las pérdidas en el fierro para un transformador de 500 serían aproximadamente 1150. Las del cobre, bueno, me subo hasta acá y serían aproximadamente 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y algo, ¿no? Entonces, eso es la manera en la que vamos a ubicar estos dos valores de aquí, pérdidas en el fierro y pérdidas en el cobre. Estos dos valores de aquí dependen de la carga que tenga conectada y de la capacidad que tenga el transformador y el factor de potencia que tenga la carga. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Se dice, determine el ahorro anual por pérdidas en el transformador si se corrige el factor de potencia .95 y la operación del sistema es 12 horas diarias los 365 días del año. Bueno, el sistema aquí está, es un transformador de 300 kVA y tiene conectada una carga de 150 kilowatts con un factor inicial de 0.7 y lo vamos a corregir a 0.95. Entonces, lo primero que haríamos es determinar de la curva las pérdidas en el fierro y en el cobre de un transformador de 300 kilowatts. Aquí dice que da 700 y en el cobre 4000. Entonces, me ubico aquí en 300, subimos y aquí aproximadamente para el fierro serán 700, ¿sí? Sería aquí, esta línea que está aquí. Y para lo que es el cobre, bueno, pues subo hasta acá y es esta línea aproximadamente que está aquí, que serían 4000, 1000, 2000, 3000, 4000. Entonces, estos valores de 700 y 4000 salen de la gráfica. Los kilowatts de la carga, bueno, pues aquí están, 150, y los kilowatts a plena carga sería la potencia del transformador por el factor de potencia que tengo. Es decir, ese transformador me puede dar 210 kilowatts.
Si tuviéramos un factor de 1, pues me puede entregar 300 kilowatts, serían los kilowatts a plena carga si tuviéramos un factor de 1. Entonces, al tener 0.7, bueno, pues estoy utilizando nada más 210 kilowatts. Aplicamos la fórmula para determinar las pérdidas, que sería pérdidas en el fierro, 700, pérdidas en el cobre, 4000, kilowatts de la carga, 150, plena carga 210 al cuadrado, y me da unas pérdidas totales en el transformador de 2740.81 watts. Estas son las pérdidas que yo tengo en mi transformador debido a este factor de potencia. Cuando yo corrige el factor de potencia, el único valor que cambia es los kilowatts a plena carga. Los kilowatts de la carga no se mueven y las pérdidas del transformador pues no se mueven porque son del mismo transformador. Pero lo que va a cambiar son los kilowatts a plena carga, es decir, qué tanto utilizo del transformador. Pues, si se fijan, ya utilizo más con el simple hecho de mejorarlo. Entonces, mis kilowatts a plena carga varían, de ser 210 ya son 285. Realizo el cálculo y ya tengo de pérdidas menos 1808.03 watts. El ahorro que yo tendría pues es la resta de las pérdidas con el factor anterior menos las pérdidas con el factor nuevo, y me da que yo me estoy ahorrando 932.78 watts en el transformador. Ahora bien, para determinar el ahorro anual económico, bueno, pues lo que hacemos es, al igual que en los cables, multiplicar el ahorro que tengo en watts por las horas de uso por los días entre 1000 para que me dé kilowatt hora, y me da un total de 4085 kilowatt hora al año. De igual manera lo multiplicamos por el costo del kilowatt, y como les mencioné en la parte de cables, aquí se multiplica de acuerdo a la tarifa en la que estén. Aquí asumimos que es 0.9, lo multiplicamos y yo estaría ahorrando 3,677 pesos al año en el transformador. Esto se sumaría con las pérdidas de los cables. Ya tendría ahorros en los cables, ahorros en el transformador, y eso se van sumando para que al final el tiempo de recuperación de la inversión pues disminuya. Ahora bien, para determinar la capacidad liberada en el transformador, ya habíamos dicho que al mejorar el factor de potencia, la potencia aparente en mi triángulo de potencias disminuye, y ese valor sería el porcentaje que yo estaría utilizando de mi subestación, de mi transformador. Una manera muy rápida de hacerlo, bueno, es con esta fórmula que está aquí. La fórmula me entrega los kVA liberados como tal. Entonces yo voy a poner los kilowatts que tengo conectados en mi sistema, multiplicados por 1 entre el factor inicial menos 1 entre el factor final al que quiero llegar, que en este caso sería 150, 1 entre 0.7 menos 1 entre 0.95, y al aplicar la fórmula me dice que yo estaría liberando 56.39 kVA de este transformador. Si quiero llevarlo a porcentaje, bueno, pues divido estos kVA que yo calculé entre la capacidad del transformador, y me dice que el 56.39 es el 18% de 300. Entonces yo estaría liberando de esa manera 18.7% de la capacidad de mi transformador al mejorar el factor de potencia a 0.95. Entonces de esa manera determinamos lo que es ya el ahorro en el transformador. El siguiente ahorro que tendríamos que calcular pues sería ya como tal el recargo y la bonificación. Aquí simplemente lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. Si se fijan, dice porcentaje de recargo. Entonces yo aplico 3/5 por 90 entre el factor de potencia malo, por así decirlo. Aquí sería 0.7, o el valor que ustedes tengan, menos 1 por 100. Entonces aquí me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje que a mí me dé aquí es el porcentaje de recargo que me van a hacer en el recibo de energía eléctrica. Ese porcentaje se aplica al valor en dinero de la energía. En su recibo dice energía, entonces lo que dé en energía le voy a sumar o le voy a aplicar ese porcentaje de recargo, y ese es el porcentaje que me van a estar multando. Yo lo voy a calcular porque, no sé, si la multa son de 1000 pesos, al momento que yo corrija el factor de potencia, esos 1000 pesos me los voy a estar ahorrando. Entonces también se los sumo a mis ahorros. Y si yo corrijo el factor de potencia arriba de 0.9, si lo corrijo a 0.9, esta parte no entra, no hay bonificación, pero mayor a 0.9,
sí hay bonificación. De igual manera, si yo tengo un factor de 0.9, no hay ni recargo ni bonificación. Si es menor, hay recargo. Si es mayor, hay bonificación. Entonces, suponiendo que yo lo lleve arriba de, no sé, a 0.95, me voy a ahorrar el recargo. Y aparte me van a dar una bonificación que para calcularla sería aplicar esta fórmula. 1/4 por 1 menos 90 entre 95, que será lo que yo lo corrigiera, o 100 a lo que lo lleve. Y me da un porcentaje. Ese porcentaje se le aplica al cobro en el rubro de energía. Y esa sería la parte del dinero que yo me estaría ahorrando. Entonces, de esta manera yo tendría ahorro en los cables, que ya calculamos, ahorro en el transformador, que ya calculamos, ahorro por recargo, que sería lo que dejaré de pagar, y ahorro en bonificación. Estos 4 ahorros se suman y sería el ahorro total que yo tendría por mejorar el factor de potencia. Entonces, de esta manera necesitamos aplicarlo en lo que es un estudio de caso que les voy a explicar posteriormente, y para que luego ustedes lo realicen en algún proyecto donde tengamos un bajo factor de potencia y realizar todos estos cálculos.